Ya estuvimos trabajando con el primer y segundo intervalo de la definición de esta función por partes. Ahora vamos a trabajar con el tercer intervalo, que corresponde a una función cuadrática, una función de segundo grado. Es una función que se comienza a trabajar en tercer año del liceo. Es muy bueno que tengas resúmenes donde tenés las principales características de lo que sería el estudio analítico. La función f de x va a tener la expresión analítica x al cuadrado menos 6x más 8, es decir, valores de x mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 6. Entonces, como es una función de segundo grado, nosotros lo que tenemos que estar pensando es en representar una parábola. Vamos a tener que hallar las raíces, el vértice, la ordenada en el origen, eso es lo principal. Para hallar las raíces de una función, como hacemos siempre en las funciones polinómicas, igualar a 0 de la expresión, vamos a indicar eso, vamos a hallar las raíces, igualamos a 0, y acá tenemos una ecuación de segundo grado, y lo que vos tenés que recordar son las diferentes maneras de resolver una ecuación. En este resumen están las técnicas que me gustan utilizar a mí. Muchos de ustedes prefieren la fórmula de Bhaskara, porque hace años que la utilizan, pueden hacerlo. Yo lo que prefiero normalmente cuando me enfrento a una ecuación de segundo grado, trato de factorizar para usar la propiedad jankeliana. Si no me funciona factor común, utilizo la factorización de EMI. Para eso lo bueno es siempre tener en cuenta esto. En este caso, al hallar la raíz igual a 0, y ya las expresiones de la función ya están reducidas. Lo que hay que fijarse también es que se puedan simplificar los coeficientes, porque como dice acá, la factorización de EMI funciona cuando tenés una ecuación con el coeficiente principal 1. En este caso viene así, entonces no es necesario simplificar. Hay veces que EMI no va a funcionar y vamos a tener que usar Bhaskara. Bhaskara funciona en todas las ecuaciones. Como el coeficiente principal es 1, acá puedo usar la factorización EMI, que los que me conocen saben que normalmente la elijo porque es muy rápida de hacer esta técnica y lo vamos a repasar ahora. Tenemos que encontrar dos números que sumados den menos 6 y multiplicados den 8 positivo. Entonces, que den 8 tenés varias posibilidades, pero que si vos pensás en este valor, en el 6 y en el 8, son números pares, entonces la suma y la multiplicación te tienen que llevar a decidirte por los valores 4 y 2. Si vos multiplicas 2 por 4 te dan 8. Lo que pasa ahora es que si lo sumas nos tienen que dar menos 6. Entonces ahí nosotros tenemos que jugar con el signo. Colocamos a nuestros números signo negativo. Menos 2 menos 4 sumados dan menos 6, cumpliendo la condición, y multiplicados de igual signo da positivo 8. Entonces de esta manera factorizamos muy rápido con la factorización EMI, porque lo que queremos hacer siempre que factorizamos es, después de factorizar, usar la propiedad jankeliana, que para que la propiedad jankeliana se puede utilizar tiene que haber una multiplicación que da 0, y ahí después igualamos a 0 cada factor, despejamos la x con la técnica MARD y terminamos de hallar las raíces. Entonces acá nos queda x menos 2 igual 0, despejamos la x menos 4 igual 0, despejamos la x, y ahí hallamos las raíces de la función, que serían 2 y 4. Lo siguiente que vamos a tener que hallar al tratarse de una función de segundo grado es el vértice. Para el vértice, si vos ya tenés las dos raíces y tus raíces son 2 y 4, el vértice es un punto que tiene dos coordenadas.
la coordenada en el eje X tiene que quedarte a la mitad de las dos raíces, es decir, que la coordenada del vértice, en nuestro caso si las raíces son 2 y 4, la coordenada X del vértice tiene que ser 3, si el vértice queda entre las dos raíces. Y después de tener la coordenada X del vértice, tenés que hallarle el correspondiente, es un resultado correspondiente. Para eso lo que vamos a hacer es sustituir en la expresión de la función a la X por 3, de esa manera calculamos ese valor numérico, la imagen de 3, hacemos operaciones, 3 por 3 9, menos 6 por 3 menos 18, más 8, 9 más 8 17, menos 18 nos da menos 1, y menos 1 es el resultado correspondiente cuando la X es 3. Entonces ahí ya tenemos el vértice. Ya tenemos el vértice hallado. Tenemos las dos raíces. Otra manera de hallar el vértice en el caso que te dé una sola raíz, va a ser una raíz doble, como en la función x al cuadrado. El valor x de la raíz coincide con el valor x del mínimo del vértice. Sería el mismo valor. La x del vértice sería el mismo valor que la raíz doble. Y en el caso que no tenga raíz en la función, lo que te conviene utilizar es la fórmula de x del vértice, que es igual el opuesto de b sobre 2a. Con esta fórmula podés hallar la coordenada x del vértice, y b y a serían dos coeficientes de la función, coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c, igual que cuando usas Bhaskara. El coeficiente a en este caso sería 1, el coeficiente b sería menos 6, te quedaría 6 sobre 2 y te da 3, esta división, así que es otra manera de hallar la x del vértice. Después con ese valor sustituimos en la expresión analítica y hallamos su correspondiente imagen. Lo último que nos queda es calcular la imagen de 0. Para eso tendremos que hacer lo mismo, sustituir la x por 0, nos quedaría 0 al cuadrado menos 6 por 0, eso se hacen 0 esos términos, te queda al final solo más 8 el término independiente, por eso acá lo vamos a hacer más directo, vamos a escribir solo el término independiente. Y ahí tenemos la imagen de 0, el corte con OI, la ordenada en el origen, de las tres formas que tiene, se puede llamar a lo mismo, es 8. Ahora vamos a hacer un resumen de los elementos de la parábola con una tabla. Vamos a escribir las raíces en la columna X. Por definición tienen imagen 0, su correspondiente imagen es 0. Después tenemos la coordenada del vértice, 3, menos 1. Y tenemos la ordenada en el origen, que es 0, 8. Y ahora estamos listos para hacer una representación gráfica de esta función. En el eje vertical usé una escala de 2 en 2, así que tengo 2, 4, 6, 8. Acá tendría el menos 2, yo lo que necesito representar es el menos 1. Después en el eje X usé una escala de 1, en el punto 2 marcamos el punto 2, 0, y tenemos ahí una raíz. El punto 4, 0, tenemos otra raíz, podemos indicarlo a eso con R de raíz. Después el vértice lo tenemos en 3 menos 1, tendríamos que proyectar, con escuadra es mucho mejor, 3 menos 1, acá tendríamos el vértice y el punto 0, 8, 0, 8 en el eje vertical. Y ahí nosotros ya estamos listos para trazar la curva. Pasa por el corte OI, pasa por la raíz en el eje X, llega hasta, en este caso, el mínimo, vuelve a pasar por la otra raíz y después acá arriba un dibujo de la representación gráfica. Analizando esta función cuadrática, porque queremos hacer la representación gráfica de una función por parte, y el tercer intervalo de la definición tenía esta expresión analítica. Ese intervalo está definido para los valores de x comprendidos entre el 3 y el 6. Si bien esta función tiene todo el dominio, los números reales,
por nuestro intervalo, lo que vamos a dejar nosotros en nuestra función por partes es intervalo entre el 3 y el 6. En los valores del extremo hacemos proyecciones verticales, una línea, un trazado auxiliar para nosotros ahora indicar que la representación gráfica correspondiente a este intervalo es esta de acá. Lo que es mayor que 6 para la función por partes que vamos a hacer nosotros no lo vamos a usar. Tampoco el intervalo de valores de x menores que 3. Y ahí nos quedaría la representación gráfica. Como el extremo 3 pertenece al conjunto, la x puede ser 3 porque el signo es menor o igual. Entonces, como pertenece, acá marcamos con un punto relleno. En el extremo 6 también, como la x puede ser menor o igual que 6, puede ser 6, marcamos también con un punto relleno para indicar que la representación gráfica también toma valor en 3 y 6. Y ahí tendríamos la representación gráfica del tercer intervalo.